Saludos cordiales, mis estimados analistas y seguidores de este su canal, María del Carmen. Quien les habla ha visto pasar muchas crisis, pero escuchen bien esto. Finalmente estalló la guerra, mis amigos, y tal como les he venido advirtiendo con los años de experiencia que uno tiene, al parecer Irán era solo un señuelo en el gran tablero mediático y geopolítico actual. Fíjense ustedes que mientras todos charlábamos sobre estas teorías de qué es lo que van a hacer allá en Teherán, que si los Estados Unidos van a atacar en las próximas horas, o qué demonios va a pasar con Israel, que si se iba a cerrar el estrecho de Hormuz, o si los hutíes iban a lanzar más misiles. Pues resulta que, mientras el mundo esperaba esa tensión, el verdadero incendio comenzó ayer en otra frontera completamente distinta. Y no se equivoquen, no crean ustedes que tan lejos de ahí. Hablamos de una guerra abierta, y esto es muy serio, entre un Estado que posee armamento nuclear y otro que carece de él, pero que cuenta con un ejército curtido y fanatizado hasta los dientes. Y por si fuera poco, para agravar la ecuación, ostentan armamento de la mismísima OTAN, equipo de última generación que los Estados Unidos dejaron abandonado en su precipitada retirada. Esto que les estoy analizando comenzó desde el viernes pasado, cuando cazas de la Fuerza Aérea de Pakistán bombardearon posiciones talibanas en territorio afgano. Ese fue, a todas luces, el detonante de la actual crisis. Una operación militar a gran escala a la que los talibanes respondieron. Y cuando digo que respondieron, mis veteranos amigos, créanme que no mandaron una carta diplomática. Abrieron fuego pesado contra los puestos militares pakistaníes en la mismísima línea fronteriza. Yo comprendo que los talibanes tienen fama de guerreros formidables, pero Pakistán juega en otra liga militar. Pakistán es una potencia con armas nucleares, y a sus generales no les tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones drásticas. Ahora, antes de que desglosemos las implicaciones, hay que hacer una aclaración pertinente. Esto no significa, bajo ningún concepto, que Irán haya dejado de ser un polvorín a punto de estallar en las próximas horas. Todo lo contrario, nos indica que la situación geopolítica global es muchísimo más precaria de lo que calculábamos, si además estalla el conflicto iraní. Imagínense el escenario. Si a esto le sumamos lo que ya acontece en Medio Oriente, el mapa bélico global se expande y ya no es un asunto regional. Estaríamos frente a una conflagración que se esparce por varios continentes. Si Irán entra en ebullición ahora, con Pakistán activo en su flanco oriental y con la India expectante, recordando las viejas facturas históricas que le tiene guardadas a Islamabad, el panorama es tétrico. No olvidemos a China, que mantiene sus propias fricciones fronterizas con la India. Aunque parezcan apaciguadas, no quitan el dedo del renglón. Hablamos de un choque de trenes que abarcaría toda Asia y cuyas réplicas llegarían hasta la vieja Europa. Recordemos, mis estimados, que el teatro de operaciones en Ucrania sigue abierto, lo que arrastraría a los Estados Unidos por inercia. El avispero en Medio Oriente, del mismo modo, involucra directamente a Washington. En resumidas cuentas, el mundo entraría en una vorágine propia de una tercera guerra mundial. Pero analicémoslo paso a paso. Como les venía explicando, esto arrancó de madrugada, cuando la aviación pakistaní ejecutó una operación denominada Mars-Armachar contra 7 presuntos refugios insurgentes en la provincia afgana de Paktika. Los reportes del Ministerio de Defensa de Pakistán afirman haber abatido a más de 40 individuos. Sin embargo, la cúpula talibán en Kabul asegura que dichos bombardeos masacraron a 46 civiles, en su mayoría mujeres y niños. Aquí topamos con el clásico dilema de la niebla de guerra. Las versiones son diametralmente opuestas, y como he visto a lo largo de mis años en esta clase de conflictos, los platos rotos siempre los acaba pagando la población civil fronteriza. El casus belli, la justificación esgrimida por Pakistán para iniciar las hostilidades, tiene un nombre: el Tehrik-i-Talibán Pakistán, o TTP. Y hago una pequeña broma de viejo. No me lo confundan con esos programas migratorios que mencionan mis conocidos venezolanos radicados en Norteamérica. Este TTP es un grupo insurgente duro, y es fundamental, desde el punto de vista politológico,
No confundir a los talibanes afganos con esta facción. Son primos hermanos en su ortodoxia ideológica, y eso precisamente los torna en un actor de altísimo riesgo frente a un estado nuclear como Pakistán. Hagamos un ejercicio de memoria y recapitulemos los eventos tácticos recientes para luego retomar el análisis estratégico de cómo esto puede degenerar en un holocausto nuclear tricontinental. El viernes, Pakistán lanzó ataques aéreos sobre varias urbes afganas, e incluso hubo reportes de explosiones cerca de Kabul, declarando en la práctica una guerra abierta contra su vecino. Los informes en la zona de Nangarhar, al este de Kabul, nos detallan escenas desgarradoras cuando proyectiles de mortero impactaron directamente en el campamento Omarí, un asentamiento destinado a refugiados afganos que estaban siendo repatriados desde Pakistán. En plena madrugada, los hospitales regionales comenzaron a recibir a numerosos heridos, hombres, mujeres y niños, todos víctimas de esta carnicería fronteriza. La situación es de un caos absoluto. Las familias han tenido que dejar todo atrás en medio del fuego cruzado, mientras las autoridades talibanas intentan gestionar la crisis en los centros de salud. Esta escalada de fuerza bruta no surge de la nada. Obedece a días de escaramuzas incesantes. El jueves previo, las milicias afganas ejecutaron asaltos en la frontera, argumentando que era una represalia por incursiones pakistaníes del fin de semana. Islamabad, por supuesto, alega que sus bombardeos son una respuesta proporcional y legítima. Como analista, veo aquí la clásica espiral de hostilidades. Pakistán, una potencia nuclear, acusa a Kabul de guarecer a estos militantes armados del TTP que azotan su territorio, mientras los talibanes lo niegan rotundamente. Es revelador que, el mismo viernes, potencias como Irán y China corrieran a ofrecerse como mediadores, suplicando contención y prudencia ante semejante abismo. Y fíjense en la ironía política. Este conflicto, que pende de un hilo para volverse atómico, es de esos entuertos que el expresidente Trump pregonaba haber solucionado y pacificado. Vaya ingenuidad. Como les explicaba sobre el TTP, se trata de una facción radical que ha jurado derrocar al gobierno de Islamabad, hostigando desde hace años a las tropas pakistaníes, amparándose en el santuario afgano. Y la tesis inquebrantable del mando militar pakistaní es clara. El Emirato en Kabul les brinda cobijo institucional. Ese es el nudo gordiano del asunto. Pakistán exige que los frenen, afirmando que los afganos no mueven un dedo para detener la sangría. Del otro lado de la frontera, la cúpula talibán se encoge de hombros y murmura: ¿y yo por qué he de hacer su trabajo sucio? Pero la gota que derramó el vaso fue un asalto del TTP la semana pasada, que cegó la vida de 16 soldados pakistaníes. Según recabamos de los corresponsales, la paciencia estratégica de Islamabad se agotó por completo, y el ministro de Defensa, Khawaja Asif, pronunció unas palabras tajantes. El ministro fue categórico: nuestra paciencia se ha agotado. Ahora hay una guerra abierta entre nosotros y ustedes. Señores, esto no es un bombardeo aislado. Estamos ante el preludio de una guerra total declarada por una potencia con 170 ojivas nucleares en sus hilos. Si esto no se interpreta como una declaración formal de guerra de una potencia mundial, entonces hemos perdido la brújula. Y ojo, los talibanes afganos no se han amedrentado. Están respondiendo con fuego de artillería pesada y armamento antiaéreo sobre los destacamentos pakistaníes. Y permítanme ilustrarles un dato crucial que los novatos suelen obviar. Cuando la administración estadounidense ejecutó su caótica retirada de Afganistán en 2021, dejó abandonado equipo militar valuado en la friolera de $7,000 millones. Les dejaron desde las botas hasta rifles M4, vehículos Humvee, drones tácticos, visores nocturnos y sistemas de comunicación encriptada. Todo este arsenal de primer nivel pasó íntegramente a las manos del Emirato Islámico de Afganistán. Es cierto que los talibanes carecen de cazas F-16, pero ostentan armamento de la OTAN, y les aseguro que saben usarlo con letal eficacia. Déjenme compartirles un apunte que revisaba en mis archivos sobre el balance de fuerzas, porque a veces miramos a estas naciones con enorme desdén y subestimación. En términos estrictamente castrenses, Pakistán ostenta el sexto ejército más poderoso del globo terráqueo. Tienen más de 600,000 tropas en activo,
400 aeronaves de combate, entre ellos los temibles F-16, y más de 50 cazas JF-17 de manufactura china. O sea, un poder aéreo nutrido por potencias contrapuestas. Tienen una fuerza blindada con tanques Al-Khalid, artillería pesada de largo alcance y, reitero, un paraguas atómico de más de 170 cabezas nucleares, a cuyos estrategas no les tiembla la mano para ordenar su lanzamiento. Tienen los vectores perfectos. Misiles balísticos con alcances superiores a los 2.000 kilómetros. Son, objetivamente, un titán militar regional. Afganistán, en contraste, carece de blindados modernos o superioridad aérea convencional, pero posee una infantería ligera de entre 150.000 y 200.000 fanáticos forjados en décadas de brutal guerra de guerrillas. Son combatientes que no dudan en cruzarse las líneas enemigas adosados con chalecos explosivos. En la academia se subestima esto, pero enfrentarse a guerrilleros con nulo pánico a la muerte es aterrador. Su motivación es dogmática. Ven un inmenso honor en llenarse de metralla por su causa, convencidos ciegamente de librar una guerra santa. Para ellos, este derramamiento de sangre es un mandato divino. Esa moral férrea, combinada con la tecnología yanqui abandonada, los erige como un enemigo formidablemente incómodo, incluso para el generalato atómico de Pakistán. Ya conocemos sus antecedentes históricos desde el nefasto 11 de septiembre. Más allá de teorías sobre negligencias preventivas, la autoría material de esa red amparada por los talibanes es innegable. Ahora bien, ¿por qué a un ciudadano promedio a miles de kilómetros de Asia le debería inquietar esta contienda? Algunos incautos dirán, ¡qué suerte! Eso ocurre en las antípodas. Pero, mis amigos, la sola amenaza de un conflicto atómico nos involucra a todos de facto. Y si observamos el mapa, la geografía nos revela un laberinto perverso. Pakistán colinda al oeste con Irán, al este se rozan con la India, al norte hacen frontera con el gigante chino y al noreste con Afganistán. Islamabad es el epicentro donde convergen de golpe todos los conflictos globales latentes. Presten atención al ajedrez económico. Pekín ha inyectado la pasmosa cifra de más de 60.000 millones de dólares en el corredor económico chino-pakistaní. Es la columna vertebral de la célebre iniciativa de la Franja y la Ruta de la Seda. Una guerra prolongada de desgaste somete a un riesgo extremo todo ese descomunal capital. Y conociendo a la diplomacia china, no crean ni por un instante que se cruzarán de brazos viendo arder sus dividendos. ¿Actuarán? Por supuesto que no lo duden. En la otra orilla, Nueva Delhi observa esto como una oportunidad de oro, dado que la India siempre ha codiciado expandir su hegemonía sobre Afganistán. ¿Con qué fin? Simple y llanamente para flanquear y asfixiar estratégicamente a su rival pakistaní. Tanto es así que Islamabad ya acusó formalmente a los talibanes de operar como viles peones a sueldo de la India. Y recordemos que la India, para agudizar el drama, es otra potencia nuclear con uno de los ejércitos más gigantescos del mundo. Si esta presunta colusión es verídica o no, resulta casi secundario en la política real. El hecho irrefutable es que la India goza ahora de una excusa inmejorable para desangrar a Pakistán por su flanco occidental, sin siquiera desplegar sus propios soldados. Es una guerra proxy, un conflicto por encargo de manual. El Kremlin, por supuesto, examina esto con profunda suspicacia. Siendo otra superpotencia atómica, saben que el caos radical en Asia Central infectará inexorablemente sus propias fronteras, a pesar de que Rusia haya fumado la pipa de la paz últimamente con la jerarquía talibán. Y luego, claro está, tenemos el factor de Irán. Irán, señores, comparte 900 kilómetros de compleja frontera con Pakistán y 600 kilómetros con los territorios afganos. De hecho, los clérigos iraníes, en un movimiento audaz, se postularon como mediadores, obviando que ellos mismos cabalgan sobre un polvorín listo para detonar. Si las hostilidades se intensifican y los talibanes rastrean armas en el mercado negro occidental, o si Pakistán se ve forzado a movilizar divisiones blindadas hacia el linde iraní, las llamas devorarán incontrolablemente toda la geografía oriental. Mis respetados oyentes, hemos llegado al clímax exacto que todo estratega cabal imploraba evitar. Es equiparable a irrumpir con una antorcha encendida en una inmensa armería de municiones.
siendo dicha armería el ya inestable y fratricida Medio Oriente. Resulta de un sarcasmo macabro. Ni el Estado afgano ni el pakistaní pertenecen estrictamente a lo que los atlas definen como Medio Oriente, pero actúan como el reguero de pólvora que guiará el fuego directo a los pozos petroleros del Levante. Ese es el verdadero dilema. Irán se convierte en el vecino acorralado. La India se alza como el instigador silencioso. Pekín y Moscú mantienen a sus diplomacias al máximo de tensión, evaluando el daño a sus intereses imperiales. Y yo insisto en que debemos abordar el paquidermo en la habitación, ese factor que la prensa edulcorada prefiere silenciar, el armamento atómico. Esto es lo más crítico del asunto, porque Pakistán cimentó su intimidante programa nuclear, pensando única y exclusivamente en repeler una agresión a gran escala por parte de la India. La columna vertebral de la doctrina disuasoria de Pakistán dicta que, ante una embestida convencional insostenible de las tropas indias, Islamabad desataría sus ojivas tácticas para evitar la aniquilación de la patria. Es la vieja premisa de «nos inmolamos todos antes que rendirnos». El gravísimo error de cálculo es que dicha doctrina castrense jamás visualizó un desgaste crónico por el flanco occidental frente a milicias fanáticas atrincheradas en los macizos afganos, actores que carecen de fisión atómica, pero que representan el cerillo idóneo para prender la hoguera. Ante este ajedrez macabro, la interrogante como analista político es: ¿cuál será la reacción del Estado pakistaní si comienzan a perder soberanía territorial en las escarpadas líneas limítrofes? ¿Qué sucederá si los servicios secretos indios deciden insuflar más oxígeno a este incendio? ¿Qué pasa si los batallones de asalto talibanes logran infiltrarse en los arrabales de las ciudades pakistaníes y comienzan a provocar matanzas indiscriminadas? Llegará el momento fatídico en que el Estado Mayor conjunto, superado por la presión, comience a barajar escenarios catastróficos que hoy nos suenan a ciencia ficción. No les vaticino que la mañana próxima pulverizarán con uranio las cuevas de Tora Bora, claro que no, que Dios nos libre de tal demencia. Lo que afirmo categóricamente es que cuando un Estado pertrechado atómicamente cruza el umbral de la guerra sin cuartel, el riesgo de una escalada apocalíptica siempre sobrevuela el campo de mando, simplemente porque poseen esos diabólicos arsenales. Esa es la espinosa lección de la Realpolitik. Nadie osa ponerle un dedo encima a la hermética Corea del Norte, pero las potencias sancionan y pisotean con enorme soltura a otras naciones. Tomemos el caso del chavismo en Venezuela por poner un ejemplo práctico. Si en Caracas custodiaran ojivas intercontinentales, olvídense de las amenazas de incursiones o redadas espectaculares. El Pentágono lo rumiaría 1.000.000 de veces antes de arriesgarse a ver evaporarse la capital estadounidense. Quizá arrasarían a la nación menor con su poderío, cierto, pero el costo del holocausto nuclear los frena en seco. Por ello, las potencias del club nuclear miden meticulosamente sus zarpazos directos. Y aquí es donde los cables convergen con la teocracia iraní. Irán era el ojo del huracán que todos dábamos por descontado que colapsaría en cuestión de horas. Las rotativas y los telediarios se consumían especulando cuándo daría la orden de fuego el ayatolá, en qué minuto iniciarían las represalias los norteamericanos o cuándo dictarían el cierre del tráfico mercante en el estrecho de Hormuz. Pero, mis avesados compañeros, mientras mirábamos atónitos hacia Occidente, la guerra real se desató a nuestras espaldas, y este choque balístico no le es ajeno al régimen iraní. Con toda esa frontera envuelta en llamas, Teherán se verá forzada a movilizar recursos desesperadamente, ya sea para blindar sus provincias limítrofes o para afianzar su músculo geopolítico. La contienda mutará rápidamente de una simple refriega local. ¿A qué flanco destinará sus tropas la Guardia Revolucionaria? Como decíamos en mis tiempos, a un gobierno no le alcanzan las manos para tapar todas las goteras en medio del diluvio. Tienen a la maquinaria bélica estadounidense percutiendo sus defensas, y ahora se enfrentan a un pavoroso incendio por la retaguardia este. Y recuerden, caballeros, que la República Islámica no es un actor menor ni aislado. Mantiene una robusta alianza militar con Rusia, y los jerarcas del Kremlin coquetean pragmáticamente con el Emirato Talibán. Son alianzas de facto, funcionales y operativas en las sombras. Teherán posee formidables entendimientos comerciales con Pekín,
y maneja milicias afines con gran maestría en Líbano y más allá. China, a su vez, siendo socio vital de los ayatolás, es el hermano mayor y mecenas financiero de Pakistán. Y la propia Rusia transige con las guerrillas afganas, orquesta cumbres con China, pero esta última observa a las huestes talibanes con enorme y calculada desconfianza. Es un laberinto diplomático de pesadilla, y si Irán moviliza un solo regimiento, aunque sea en un gesto de disuasión simbólica, el teatro sudasiático se enlazará indisolublemente con todo el cataclismo de Medio Oriente. Cuando arribemos a ese escenario, la posibilidad de arrastrar a múltiples potencias nucleares abandonará los anaqueles de las teorías geopolíticas rancias. Ya no será una hipótesis académica que discutamos aquí amigablemente. Se metamorfoseará en una amenaza sobrecogedoramente palpable y real. Cierto es que el liderazgo afgano no ha emitido un bando declarando la guerra perpetua contra Pakistán, como sí lo ha escenificado su rival. Sus incursiones continúan circunscritas a la franja limítrofe, pero sus clérigos y voceros ya sentenciaron con asombrosa frialdad que la resistencia será salvaje si los bombardeos desde el aire no cesan de inmediato. En las últimas horas se ha deslizado que los ministerios en Kabul sugieren algún canal de mediación con Islamabad, pero en estos menesteres sabemos que estrechar manos no impide esconder la daga debajo de la túnica. Esto se traducirá en una patente de corso para que la insurgencia del TTP redoble sus atrocidades, abriendo sistemáticos frentes de desgaste profundo en el seno de la sociedad pakistaní. Activarán células durmientes. Es del dominio público que cuentan con operativos radicalizados latentes en los suburbios de Pakistán, listos para la inmolación y el derramamiento de sangre en la más dantesca de las lógicas. Han dejado constancia brutal de su salvajismo doctrinario. Esto dista mucho de ser una fanfarronada, es un hecho tangible. Sabemos de lo que es capaz el fundamentalismo en la región, y cuando las líneas rojas se transgreden con bombardeos soberanos, cruzar el Rubicón por segunda ocasión apenas requiere trámites burocráticos. Los reportes fácticos que manejamos hasta el día de hoy, amigos, resuman confusión. Pakistán clama haber neutralizado madrigueras terroristas. Afganistán exhibe los féretros de sus civiles masacrados. Más allá de la bruma de la propaganda oficial, la cruda realidad empírica es que las cordilleras entre ambas naciones atestiguan combates sangrientos. Los soldados perecen en ambos frentes y ninguna de las élites de poder está dispuesta a ceder un milímetro de prestigio o territorio. En las jornadas venideras, mis respetados analistas, seremos testigos de si esta úlcera supura hasta pudrir la región, o si logran contenerla con un simple intercambio de golpes limitados y punitivos. Todo hombre cabal rogaría porque así fuese, pero el despliegue bélico operativo de la Fuerza Aérea Pakistaní, internándose en el corazón aéreo del país vecino, nos grita a los cuatro vientos que el juego disuasorio ha terminado. La diplomacia saltó por los aires, literalmente, y la ferocidad con la que el fuego de artillería talibán respondió a las incursiones es el mensaje indiscutible de que morderán de vuelta sin vacilaciones. Por consiguiente, les encarezco encarecidamente no quitar el dedo del renglón respecto a esta zona. Tampoco descuidemos, ni por asomo, el avispero de Irán. Debemos someter ambos teatros de operaciones a un escrutinio meticuloso, pues la interconexión es el destino fatal si los enfrentamientos perduran. Si el establishment pakistaní se ve sobrepasado, si los guerrilleros optan por sembrar el caos en Karachi o Lahore, si Nueva Delhi mete cizaña subrepticiamente, si el Politburó chino ve temblar sus rascacielos financieros, si los estrategas de Moscú deciden reposicionar alfiles en el tablero euroasiático, y, para rematar, si los ayatolás consideran que es el timing perfecto para exhibir sus garras, les garantizo que el desenlace será un abismo insondable que ninguna mente lúcida desea atestiguar, ni una sola. Y frente a la magnitud del desafío, nuestra única y humilde labor es mantener los ojos abiertos, informarnos con fuentes veraces y asimilar con estoicismo que nuestro mundo amanece hoy con un grado de inestabilidad y fragilidad muy superior al de la semana previa, con el insólito matiz de que la caldera estalló por las costuras geográficas que ningún analista de alcurnia osaba pronosticar de buenas a primeras. Era un pleito enquistado muy evidente para quienes pisamos el terreno, claro,
Pero los legos que creyeron ciegamente la verborrea pacifista y triunfalista de Trump juraron que este expediente se había archivado. La genuina sorpresa estratégica es que los misiles volaran antes en estas latitudes deprimidas que sobre los inmensos complejos nucleares de Irán. Así las cosas, continuaremos monitoreando con rigor el devenir de estos lúgubres tiempos. Si valoran los análisis sin tapujos y la experiencia de un hombre viejo curtido en política, los invito, con sumo gusto, a suscribirse a este espacio. Leyendo los apuntes que nos dejan en los comentarios de María del Carmen, menciona Rubén. En mi análisis, las administraciones de Estados Unidos e Israel extraen grandes dividendos de esta carnicería ajena. Sin duda alguna, mi estimado, suscribe uno su palabra. Nuestro compañero Antonio se lamenta. A la flamante Premio Nobel de la Paz le resulta irrelevante que las invasiones extranjeras y los secuestros asolen a la población civil y a los militares. ¿Dónde están esos eruditos de la paz para denunciar esta masacre? Francamente, una deshonra histórica. Y Cheje añade un apunte lapidario. El derrumbe institucional de Irán significará el comienzo y la defunción de una tercera guerra mundial. La auténtica paz solo llegará con el fracaso de las lógicas imperiales y genocidas de Occidente. Aram, aportando al foro, concluye que el verdadero propósito de esta cruzada desestabilizadora es aislar a la madre Rusia e implosionar la ruta de la seda del gigante chino. Qué bien orquestan sus jugadas estos artífices de las sombras, dice él. Y estoy enteramente de acuerdo. Hay una minuciosa ingeniería de conflicto latiendo detrás de la cortina. Ninguna de estas desgracias brota de la casualidad fortuita, ni obedece a accidentes de la providencia. Todo este drama encaja en el siniestro esqueleto de una planificación milimétrica. Los tambores de guerra nunca retumban de la nada. Existe invariablemente un director de orquesta que alza la batuta desde las trincheras del poder. Si ustedes desean descubrir quiénes se ocultan bajo la batuta, quédense aquí, suscribiéndose a nuestro canal María del Carmen. Nos daremos cita en la siguiente tertulia de análisis político.